Gracias, hermano José Márquez. Hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros, hermanos. Gracias por permitirnos esta oportunidad de estar aquí en esta ocasión, transmitiendo con ustedes en este programa, en esta parte. Nada más, ayúdenme. Quiero saber si me están escuchando, si mis hermanos José Márquez o David Calderón o alguien de los que están ahí, díganme con un dedo gordito si me están escuchando, por favor, para que ya pueda arrancar yo bien. Si no, me espere. Ah, ok, dedo gordito por acá y dedo gordito por allá. Perfecto, gracias. Gracias, hermanos. Bueno, entonces vamos a arrancar. Vamos a compartir la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Agradezco pues a nuestros hermanos que pensaron en su servidor para poder compartir la palabra en esta ocasión. Esperamos que el tema sea de fortaleza espiritual para todos nosotros como miembros de la Iglesia de Dios que somos y esperemos que logre ayudarnos mucho en varios sentidos. Y ya que se comentaba hace unos instantes de que por ahí hemos escrito algunos libros, uno de ellos se llama Proverbios de Transformación. Es un libro muy bonito. No vamos a hablar del libro en sí porque solamente quisiera mencionarlo porque el primero de los capítulos que menciona en este libro de los Proverbios, en donde se habla de las formas elementales de que un hombre tiene que convertirse y sobre todo ser diferente para ser un verdadero hijo de Dios, en ese libro se habla en ese primer capítulo de Salomón. De Salomón. Es un gran personaje de las Sagradas Escrituras y yo estoy seguro que ustedes lo han estado estudiando, han leído parte de lo que implica su vida y el día de hoy, justamente en esta ocasión, en esta tarde, noche, pues vamos a hablar de Salomón. Es que digo tarde, noche porque para ustedes es tarde, pero para nosotros ya está muy oscuro. Entonces por eso esperemos que en punto intermedio. Bueno, vamos a hablar de Salomón, un buen principio, un mal final. Ah, qué caray. Un personaje tan especial, un personaje tan importante, un personaje tan valioso como lo es Salomón, el escritor del libro de los Proverbios de Eclesiastés. Y en ese capítulo que les decía que tenemos en el libro de Proverbios de Transformación, hacemos hincapié como Salomón, como un gran personaje de la escritura. No es un escritor filósofo, no es un escritor profundo, no, es un escritor que habla de la vida cotidiana y justamente de la vida cotidiana es de lo que habremos de tocar en esta ocasión a través del tema que le hemos puesto así, un buen principio y un mal final. Como ustedes saben, Salomón va a ser escogido para tomar la palabra del Todopoderoso, pero más que nada para dirigir al pueblo de Israel. Ustedes saben, se constituye como el tercer rey del pueblo judío, el pueblo israelí en aquel tiempo, porque el primero fue Saúl, el segundo fue David y el tercero fue Salomón, que si algo tuvo fue sin lugar a dudas la sabiduría. Cuando se habla de sabiduría, evidentemente, entre la gente que conoce la palabra de Dios y los que no conocen la palabra de Dios, una cita indiscutible tiene que ser la de Salomón. Se tiene que hablar de este personaje porque es alguien que irrumpe en la sociedad, en el mundo, en la historia, de una manera muy especial porque es un hombre tan diferente a los demás, es un hombre tan distinto, tanto es así que al iniciar su reinado, cuando él empieza a gobernar, acuérdense, hijo de David, y este hombre empieza a tomar su reinado, resulta ser que no es un rey normal o no es una persona normal en aquel momento, porque cuando él inicia su reinado, y por eso estamos hablando, y es importante que no perdamos de vista lo que viene siendo un buen inicio, pero un mal final. Y vamos a tratar de ver con esto si esta situación no se repite en nosotros como hijos de Dios y sobre todo que podamos hacer a un lado este tipo de situaciones si es que se acercan a nuestra vida. Si es que esto puede estar pasando cerca de nosotros, pongamos una llamada de atención, un semáforo de color ámbar para que estemos muy atentos porque esto puede ser grave. Vamos a empezar. Dice el primer libro de los Reyes, capítulo número 3 y versículo número 1. Y Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, porque tomó la hija de Faraón y trájola a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. A ver, aquí primero un paréntesis. Aquí ya empiezan las situaciones interesantes del rey. De Salomón, pero no solamente lo tomamos como un paréntesis porque no perdamos de vista, y por eso lo estoy señalando aquí de color azul para que ustedes lo puedan ver, que el rey tenía como una de sus obligaciones repetir la ley de manera escrita.
Es decir, le ponían frente así la ley de Dios y él tenía que estar transcribiéndola así uno por uno, versículo tras versículo, aunque en ese momento no existía esa división de versículos. ¿Por qué razón? Porque el rey tenía que ser un conocedor de la ley de Dios. Y aquí es muy interesante porque este rey, vean, Salomón toma por compañera, por esposa, a la hija de Faraón, es decir, toma una mujer extranjera. Eso vamos a ponerlo ahí como con paréntesis, como les digo, como una situación especial, como una situación que ya desde ahorita nos está presentando un punto rojo, un foco rojo de una situación que no es tal cual y como en la misma ley está estipulado, porque en la misma ley de Dios está escrito que se debe de escoger a alguien del pueblo. Cierro paréntesis, en un ratito más lo retomaremos, pero por el momento nos sirve como introducción para empezar así como que a ver una situación interesante, pero al mismo tiempo extraña en cuestión de esta situación. Y entonces vamos a saltarnos hasta el versículo número 5, primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo número 5, y aquí vean lo que nos presenta la palabra de nuestro Dios. Yo estoy presentando aquí los versículos en la pantalla porque a veces es práctico para algunos hermanos por cuestiones de poder ver la pantalla y estar escribiendo y demás, pero lo ideal siempre recomiendo es que tengan su escritura a la mano y que estén abriendo las sagradas palabra de Dios para que así podamos distinguir lo que el Señor nos está presentando. Bueno, versículo 5. Y aparecióse Jehová a Salomón, se le presentó aquí nuestro Dios, en Gabaón una noche en sueños, y díjole Dios, pide lo que quisieres que yo te dé. Vean lo que le está diciendo Dios. Dime qué es lo que quieres que te lo voy a dar. Dime qué es lo que necesitas, porque tú vas a ser el rey del pueblo de Israel y necesitas algo. Pídeme lo que quieras. Es así de abierta esta situación y de interesante e importante. Lo que tú quieras, yo te lo voy a dar. Versículo 6. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has guardado esta tu grande misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de mi padre, y yo soy mozo pequeño, que no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y aquí vean qué interesante, hermanos, porque esto es hermoso, es encantador, es algo que deberíamos de tener presente en todo momento. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Este hombre no está demandando riquezas. Este hombre no está solicitando tesoros. Este hombre no está solicitando autoridad. No, no. Lo que él está demandando es tener la sabiduría de Dios, es tener un corazón dócil para saber juzgar entre lo bueno y lo malo. Es un hombre que está pidiendo que el Señor le ayude para que el cargo que está ejecutando sea de una manera correcta, acertada, prudente, inteligente. Él está pidiendo que Dios intervenga en su vida. Él está iniciando su reinado pidiéndole al Todopoderoso que le ayude. Él está pidiendo al Todopoderoso en ese instante en el cual está tomando el trono para ser la autoridad máxima en el pueblo de Israel. Él está pidiendo a nuestro Dios que le ayude para salir adelante. Esta situación es un extraordinario principio, tan extraordinario, tan maravilloso, tan importante es este principio, que en ese momento el versículo número 10 dice que, y agradó Jehová delante de Adonai que Salomón pidiese esto, y díjole Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para huir juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí,
que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Es decir, que le está otorgando eso. Y aparte, los versículos siguientes todavía le dicen que le había de entregar pues riquezas, maravillas, pero de alguna manera no perdamos de vista el versículo número 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como andaba David tu padre, yo alargaré tus días. Vean qué hermoso. Se despierta Salomón, vio que era un sueño, entendió que todo era de Dios, entendió que era una cosa maravillosa y entiende que debe de cumplir con lo que el Señor le estaba indicando en ese momento. Vuelvo a repetir, ya con eso podremos tener una gran enseñanza de la palabra de nuestro Dios, porque cuando tuviéramos la oportunidad de que, dime qué es lo que quieres. No, Señor, pues que me saque la lotería. Ay, no, Señor, pues concédeme, no sé, alguna situación de poder, de control, de ser a lo mejor la autoridad máxima en la iglesia. No sé, algo que pudiéramos pensar en torno a esta situación. Y resulta que este hombre no lo pide, sino que él está pidiendo sabiduría, inteligencia, prudencia para que así pueda dirigir un pueblo que de verdad es difícil, un pueblo que nosotros sabemos todas las cosas que pasaron con Moisés, nosotros sabemos todo lo que pasó, inclusive con Saúl, bueno, todo lo que ha sucedido anteriormente, es un pueblo difícil de controlarlo, inclusive en el tiempo de los jueces, una situación en la que estaba el juez y se portaban bien, no estaba el juez o no había juez, se portaban mal. Es una situación difícil. Entonces Salomón, conociendo toda esta situación tan difícil, le pide a nuestro Dios, interviene, Señor, ayúdanos. Permíteme tener inteligencia para poder llevar a cabo esto. Y Dios no solamente le concede inteligencia, nuestro Dios le concede, bueno, eso y muchas otras cosas más, incluyendo el aspecto físico, riquezas y demás, porque Él estaba pidiendo algo agradable, algo correcto. De ahí que nosotros entonces tomemos la enseñanza, de ahí que nosotros tengamos entonces lo siguiente. Salomón pide a Dios sabiduría, con ella juzga al pueblo. ¿Cómo que juzga al pueblo? ¿Cómo va a juzgar al pueblo? Resulta que en los siguientes versículos, ya una vez que pide esa situación de inteligencia, se presentan delante de él dos mujeres que se dedicaban a, pues, en una situación incómoda, eran rameras, y se presentan porque resulta ser que estas dos mujeres estaban peleándose por sus hijos. Sí, cada una de estas dos mujeres había tenido un hijo, eran pequeñitos, pero resulta ser que una de ellas aplasta a su pequeño, lo asfixia, lo mata en la noche, una situación que por cierto se da frecuentemente en algunos matrimonios, en algunas parejas, por esa falta de costumbre de tener al pequeño, es una realidad, eso pasa, y entonces pues empiezan a pelear porque la que tuvo ese pequeño, pues, o ese accidente o esta situación, le cambia el bebé a la otra mujer y se queda con el bebé vivo y el bebé muerto se lo da a la otra mujer que estaba dormida. Y entonces están peleando y van delante de Salomón y empiezan a pelear y a decirle, no, es que este es mi niño, no, es que este es mi niño, es que este es mi bebé. Y empiezan en toda esta situación y la verdad es que es una situación compleja. Los siguientes versículos que nosotros leamos van a ver ustedes cómo se da una situación muy compleja de estar peleando. Imagínense el estar viendo y el decir, vaya, en ese momento no había prueba de ADN. Si no, seguramente el rey hubiera dicho, háganles unos ADN y ya de quien salga quién es el niño, pues se lo entregan y se acabó todo, ¿no? Así de sencillo. No había. ¿Qué tuvo que hacer Salomón? ¿Qué tuvo que hacer para definirlo? Y por eso nos regresamos a la cuestión de la sabiduría que nosotros estamos hablando en ese momento del gran rey que tenía en ese momento. Versículo 23. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme un cuchillo. Y trajeron al rey un cuchillo. Y enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer cuya era el hijo vivo habló al rey
porque sus entrañas se conmovieron por su hijo y dijo, ah, Señor mío, dad a esta mujer el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Qué situación tan más interesante la que se vive en ese momento, porque es el momento en el cual, con esa sabiduría de Dios, con esa inteligencia que solamente podía provenir del Dios Todopoderoso, entonces le hace de su conocimiento a aquellas mujeres fácil, pues hay que matar. Mitad y mitad. Lógico, la mamá, pues no iba a querer que su hijo se muriera. Prefería, mejor que se lo quede aquella mujer, pero que no se muera. Era su hijo. Y rápido así el rey identificó quién era la verdadera madre de aquel pequeñito. Se lo entregan y todo el mundo se da cuenta de la sabiduría tan tremenda, la inteligencia tan bárbara que tenía este hombre. De verdad, todo provenía de Dios, porque era lo que había pedido y por eso se cumple y regresamos a nuestra presentación que tenemos aquí, porque vemos eso de que está juzgando con gran sabiduría, con gran inteligencia y sobre todo porque es un personaje que procura cumplir con toda la voluntad de nuestro Dios. Aquí tenemos esa imagen en donde se ve el rey Salomón y ahí se ve cuando toman al niño y lo van a cortar y la mamá que pide una recreación, si ustedes quieren gráfica, pero de cómo, no lo maten, mejor ténselo a la otra. Y con eso se distingue quién es la mamá. Qué momento de suma sabiduría, de mucha inteligencia para poder distinguir quién era la verdadera mamá de aquel pequeñito. Y con eso se demuestra, la escritura nos enseña que a partir de ese momento la gente reconoce que era un gran rey, que era un gran personaje. Y entonces es un hombre que se va a dedicar, va a estar cerca de Dios. Y esto me llama mucho la atención porque si estamos hablando del rey Salomón, si nosotros estamos hablando de este personaje, pues resulta ser que es un hombre que va a estar muy cerca del Todopoderoso y que va a cumplir con su voluntad. Nos enseña esta parte, va a edificar el templo, el Todopoderoso se manifiesta en ese momento y es reconocido por los demás. Y eso lo podemos ver en la palabra de nuestro Dios, en el primer libro de los Reyes, pero ahora en el capítulo número 8, porque evidentemente ahí es el momento cúspide del instante en el cual el rey Salomón se va a dedicar a reinar con esa sabiduría y va a estar pendiente de que se dé toda esta situación tan grande y que nosotros conocemos en torno a la vida de Salomón. Dice aquí el versículo número 12, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, asiento en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel y a toda la congregación de Israel estaba de pie y dijo, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que habló de su boca a David mi padre y con su mano lo ha cumplido diciendo. Bueno, y empieza a dar un reconocimiento a esta situación en el que este hombre pudo construir la casa que David no estaba autorizado. David lo quería hacer. David quería construir una casa a nuestro Dios. David quería construir un espacio para que se diera ese reconocimiento a su grandeza. Pero a él se le dijo claramente, a David se le dijo, no edificarás tú la casa, no la vas a edificar tú, sino que la va a edificar tu hijo, de quien saldrá de tus lomos, como los versículos que estoy señalando ahí, para que ustedes lo puedan ver. Y entonces, pues llega Salomón y se presenta y empieza a hacer todas las cosas que Dios había dicho. Y entonces él empieza a ser muy reconocido porque toda la gente se percata de la tremenda sabiduría de este hombre. No hay un hombre como él. Él construye ese famoso templo que nosotros sabemos estaba. Aquí hay una recreación. Bueno, este es el templo de Herodes, pero imaginemos que todavía no está en la reconstrucción y que no se da como tal todos esos aspectos históricos. Pero esta es una reconstrucción del templo. Imaginemos que él es el que tiene esa. Bueno, no imaginemos, eso es una realidad. Él es quien tiene esa posibilidad de construir la casa de Dios. Es quien tiene esa tarea, quien tiene esa labor. Qué cosa tan más hermosa. Y aquí nos regresamos, un buen principio.
Pero también el tema, este tema se pudiera prestar en cuestión de hablar de la elección. David no fue el escogido para edificar casa, fue su hijo. Salomón fue el escogido para que él le edificara una casa a nuestro Dios. Qué cosa tan más increíble, qué cosa tan más maravillosa. Le edificó una casa, él tenía esa labor, esa tarea. Qué cosa tan más hermosa. Sí, está empezando, pero no perdamos de vista el propósito de la elección de Dios. Sí, Dios no escogió a su padre para llevar a cabo esa tarea, lo escogió a él. Y en ese sentido, fíjense, todos los que estamos aquí hoy en esta transmisión, todos los que estamos hoy aquí compartiendo la palabra de nuestro Dios, todos los que estamos aquí en Zoom, los que nos encontramos tal vez en YouTube, creo que también lo estamos transmitiendo por Facebook en esta ocasión. Bueno, todos nosotros hemos sido escogidos, fuimos elegidos. Hay una elección. Y aquí lo importante, porque eso es algo tremendo, porque podríamos unir también algunas reflexiones en torno a lo que nos presenta, por ejemplo, el libro de Apocalipsis en el capítulo número 2 y 3, en los cuales se menciona las épocas de la iglesia, las 7 épocas de la iglesia. Y es muy curioso, porque lo primero que se habla es lo ideal, lo perfecto, lo idóneo. Éfeso, la iglesia deseable. Y resulta ser que de ahí empiezan a existir problemas y problemas y problemas hasta llegar a la Odisea, la cual estamos viendo nosotros, que es la época de la tibieza, un periodo en el cual nos encontramos con un pie dentro de las cosas de Dios y con un pie en el mundo. Estamos aquí y allá, y perdón, pero como lo decía por ahí esa señora que le decían también María, pero que tenía primero unas palabras, ni de aquí ni de allá, realmente ni de aquí ni de allá. O sea, estamos bajo una situación de, tal vez empezamos bien porque empezamos con alegría, con entusiasmo, vamos y deseamos las cosas de Dios, pero de pronto nos empezamos a apagar, nos empezamos a agotar. Yo he escuchado de muchos hermanos y la verdad me cuesta mucho trabajo entenderlos. Yo he escuchado de muchos hermanos que llegan a decir, empezando la pandemia, empezaron ahí las transmisiones y empezaron toda esta situación que ya parece, ojalá Dios quiera y ojalá que yo no me equivoque, como que ya está llegando a su final. Yo tengo mis reservas, yo tengo mis reservas de todo esto de la pandemia, pero es donde les digo que espero que me equivoque, que realmente sí se acabe y ya no suframos de esto. Pero me llama la atención, me llama poderosamente la atención, pero en un sentido negativo, que muchos empezaron viendo transmisiones, que veían Churubusco, que veían Tacubaya, que veían algunas de las transmisiones que estaban ahí, de los primeros que empezamos a transmitir fuimos nosotros, y resulta que de pronto pasa el tiempo y no, pues yo como no abren la iglesia, como no abren la casa de oración, me voy a trabajar en sábado, por fin allá afuera sí me permiten. Oye, hermano, empezamos bien, terminamos mal. Fuimos elegidos, pero estamos teniendo problemas. El tema que estamos viendo el día de hoy, ya tratando de hacer ese paralelo con nosotros, ya estamos viendo un hombre que empieza muy bien, que continúa muy bien, que está logrando esa situación de construir las cosas más importantes de su vida y de pronto se dan una serie de cosas que no son las ideales. Porque este hombre, sí, el mismo del cual nosotros estamos hablando el día de hoy, este personaje Salomón, de pronto y tristemente va a caer bajo una situación muy inadecuada. Cayó en idolatría. ¿Y cómo? Miren, por eso es que hay que tener mucho cuidado y por eso les decía, nos llama la atención lo que pasó en un principio, lo primero que resaltamos, y por eso es que las decisiones que tomes, las decisiones que tomemos todos nosotros deben estar puestas siempre en torno a lo que es el camino de Dios y no te puedes dar unas escapaditas para cumplir no la voluntad de Dios, sino más bien seguir la voluntad del mundo. El que es amigo del mundo es, pero el que es amigo de Dios, las cosas del Señor sigue. Dice aquí, primer libro de los Reyes, capítulo número 11 y versículo número 1. Pero el rey Salomón amó a más de la hija de Faraón muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón,
y a las Eteas. Vean aquí qué cosa, aparte de tener a su mujer, de la hija de Faraón, que ya estábamos diciendo, se casó no con alguien del pueblo, a pesar de que debía de conocer la ley de Dios, se casó con alguien que no era del mismo, y aparte de eso, como rey, tenía la facultad de tener varias mujeres, no por medio de los mandamientos, sino por una facultad mundana, se deja llevar por eso. Y entonces tiene mujeres, ay, qué cantidad de mujeres. Versículo número 2. Gentes de las cuales había dicho a los hijos, perdón, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras dioses ajenos. Lo que les decía, esto es un mandamiento. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Él fue tras estas mujeres. Ahora, vaya, no fue por una, no fue por dos. Vean lo que nos enseña. Todavía dice que las amó. Vean esta situación. Tuvo un extraordinario principio, una cosa maravillosa. No pidió riqueza, pidió sabiduría. Tuvo ese momento de seguir trabajando por la obra de Dios. Fue distinguido construyendo el templo del cual no tuvo ese beneficio o tuvo esa bendición su papá. Pero él tiene en ese momento esta situación, pero cae en idolatría. Empezó bien, termina mal. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres torcieron su corazón. Pues vean, 700 más 300, 1000. Ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Qué cosa tan más triste. Empezó bien, se esforzó, luchó, hizo las cosas de manera adecuada, pero una decisión equivocada, una situación no correcta, te lleva tarde o temprano a llevar las cosas peores. Y esto es lo que nosotros estamos viendo aquí con este personaje. Empezó en un declive lamentable de su carrera, en un declive, en una situación impropia, y poco a poco, se fue yendo tras aquellas mujeres y tras sus dioses. Vean, los versículos son terribles y desgarradores. O sea, si lo leemos después de todo lo que podíamos admirar a ese hombre Salomón, empezamos a verlo en una manera negativa, porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas, e hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre. Entonces se edificó, vean esto, o sea, aparte de que su corazón se torció siguiendo los dioses ajenos, entonces edificó Salomón un alto a Quemos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, abominación de los hijos de Amón. Se torció. Se fue tras cosas impropias. Y luego dice todavía el versículo número 8, y así hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfumes. O sea, se fue tras mujeres que no eran del pueblo, ya lo estamos viendo, y por eso es que, vuelvo a repetir, los mandamientos son claros, son contundentes, y aparte de todo eso, se fue tras sus dioses. Y luego nos enseña el versículo número 9, y enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba en su corazón desviado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Ya, con eso. Ya, de verdad, si quisiéramos extendernos más en el tema, pudiéramos seguir hablando y leyendo los siguientes versículos, pero aquí lo terrible de todo es que empezó bien, caray, un empiezo maravilloso, una situación muy interesante, termina muy mal, porque termina cayendo en este grave pecado de la idolatría, tras dioses ajenos, desvirtuó su corazón, y alguien podría decir, ingratas mujeres que lo condujeron al mal. ¿Cuál ingratas mujeres? Él no fue fuerte en el camino de Dios. Él tomó la decisión de seguir tras esas mujeres. Él decidió hacerlo equivocado. La responsabilidad no era de las mujeres, ¿eh? No debe de quererlo, o que quisiéramos desviar la idea en ese sentido de manera muy impropia. No, la decisión fue de él. Él quiso lo que tuvo. Se apartó de Dios porque él quiso, no por las mujeres. No. Si tú no quieres, no te desvía nadie.
pero él se dejó llevar. Todavía hasta veíamos el versículo que decía que por el amor de ellas. Se dejó engañar, pero él conocía los mandamientos de Dios, hermanos. Eso es lo importante que yo quiero que nos demos cuenta. Aquí es un problema de que el elegido de Dios para construir su casa, desvirtúa su camino, su presencia, y lamentablemente se va en el sentido contrario de la voluntad. Es decir, esto no es una cosa pequeña, esto es una situación que se puede repetir constantemente y eso es una situación, insisto, este personaje, esta situación que estamos viendo, no puede ser más otra cosa más que una enseñanza para nosotros, hermanos. Esto tiene que ser algo que nosotros aprendamos con mucho cuidado y también nos demos cuenta. Yo he escuchado a muchos hermanos y siempre lo digo con mucho miedo porque cuando escucho de que hermanos que mencionan, a mí nadie me saca de la iglesia, yo voy a estar en la iglesia y solo salgo con los pies para adelante. Esa expresión la escuché varias veces de varios hermanos ancianos que decían eso, refiriéndose a que con los pies por delante significaba que lo iban a sacar en un ataúd. Esa era la idea. ¿Y qué creen, hermanos? Más tardaban en decir eso que se apartaban. Se apartaban yendo tras situaciones económicas, por problemas, lo que fuera, la justificante que fuera, pero se apartaban de la iglesia. Si nosotros, bueno, estamos trabajando en algo de eso, si vemos la historia de la iglesia, lamentablemente es una historia de muchas separaciones de obreros, porque lamentablemente se da esto que voy a presentar en la siguiente imagen y que implica que en nosotros se puede repetir la historia de Salomón. Podemos llevar una vida con mucho cuidado, pero al final podemos ser reprobados. Por eso la Escritura, por eso Jesucristo lo dijo claramente, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Aquí no es de que empieces bien, perdón, empieces mal. No, perdón, ahora sí. Aquí no es de que empieces bien y termines mal. Aquí es tal vez que no empieces tan bien, pero que termines bien, o que empieces bien y que termines mejor. Pero en muchas ocasiones podemos pasar bajo la misma situación. La historia se puede repetir en nosotros y y por eso ponemos aquí un espejo, porque la historia de Salomón puede ser nuestra historia y puede ser lo que nosotros estemos viviendo y puede ser que elegidos de Dios para llevar a cabo una gran obra delante de su presencia, terminemos siendo reprobados porque la avaricia, la codicia, la egolatría, la soberbia, la fornicación, el adulterio, haga que caigamos de la gracia de Dios y nos convirtamos en un ser distinto a lo que el Señor quería de nuestras vidas. Porque el Señor nos está llamando para ser llamados para vida, ser instrumentos de gloria de su nombre. Pero en muchas ocasiones somos nosotros los que no queremos esta situación. Y véanlo, hemos visto, yo en lo particular he visto a grandes hombres que empiezan muy bien, que van en un excelente camino espiritual, que van así avanzando, 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 y cuando nos damos cuenta, el hermano se fue. Podríamos decirlo en un momento dado, esto no es una carrera de 100 metros en el que agarras y corren los maratonistas, perdón, estas personas, los atletas en 100 metros y el que llega primero es el que gana. No, no es una carrera de tiempo y sobre todo una situación veloz. No, esta es una carrera de resistencia, como en un maratón, como en un maratón que vas corriendo, 42 kilómetros, ahí estás corriendo, corriendo, corriendo. Y fíjense, muy difícilmente, iba a decir que nunca, pero muy difícilmente, el que va a la cabeza desde el principio del maratón es el que termina ganando el maratón. Muy difícilmente se da eso. Esto es una carrera de resistencia, de soportar, de ir creciendo, de ir creciendo, de ir creciendo. Podemos empezar mal. Tal vez el día de hoy nuestra situación delante de Dios no es la mejor. Tal vez hoy nuestro pecado está delante de nosotros y tal vez hoy, si Dios nos llamara a cuentas, seríamos reprobados. Pero la Escritura también nos enseña por medio de Salomón que mientras estemos vivos, hay esperanza. Y si hay esperanza, la esperanza que tenemos es que hoy podemos
corregir nuestro camino y esforzarnos. Es mejor un mal principio, pero un buen final. Es decir, todo lo contrario que le pasó a Salomón. Es mejor preocuparnos porque terminemos la carrera de manera digna, correcta y adecuada, y eso implica el día de hoy. Es mejor que hoy, si es que estábamos en error e imperfección, dejemos el pecado atrás y hoy hagamos un compromiso delante de Dios en el que habremos de cambiar nuestras vidas y habremos de ser diferentes. Es mejor que hoy en ese espejo que estamos presentando nos veamos como Salomón, y si estamos mal, dejemos ese camino para cerrar nuestra carrera, porque no sabemos cuándo nos va a llamar el Señor, no sabemos si vamos a morir hoy o mañana. Ojalá que Dios nos regale más tiempo, y lo digo de corazón, de estar aquí en esta tierra, porque es maravilloso vivir, y siempre que puedo lo digo, es increíble, increíble esta vida, es increíble, es maravillosa, y por eso es que ojalá que nos conceda más, pero que sea una vida digna delante de Dios, una vida de servicio delante del Todopoderoso, una vida que sea para bendecirle grandemente y de exaltarle en todo momento. Que no seamos reprobados. Si hoy estamos mal, corrijamos. Y si hoy estás bien, hermano, si hoy haces un examen de conciencia y te percatas que estás bien, sigue adelante. Yo soy partidario de los cambios poco a poco, es decir, que vayas poco a poco creciendo y no que digas, de ayer a hoy soy diferente. Lo mencionaba hace un momento, nadie va a despertar siendo nueva persona en Cristo. No, esto es un proceso y esto es un cambio. Y es mejor un cambio poco a poco, pero certero y seguro y firme, que decir, hago todo, empezamos bien y terminemos mal. Esto no debe de ser así en nuestras vidas. Por eso es que hoy les quiero invitar, mis hermanos, les quiero invitar para que hoy seamos fieles a nuestro Dios, que hoy seamos esas personas firmes en el Todopoderoso, y les quiero solicitar, ponemos ahí en la pantalla, debemos ser fieles en nuestra vida para poder morir con la esperanza de levantarnos en el día postrero. Les quiero pedir un favor. Si hoy este tema de lo que hemos hablado ha provocado que nosotros sintamos una necesidad de estar en contacto con nuestro Dios y decir que sí queremos estar hasta el último de nuestros días con Él, hoy lo que tenemos que hacer es un compromiso verdadero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo te invito hoy, hermano, hoy antes de que te vayas a dormir, te encierras en tu cuarto, tú solito, no con la familia, no con nadie, tú solito. Antes, no sé, si tienes la costumbre de que a las 9 de la noche horas con la familia, adelante, eso no lo cambies, pero posteriormente a eso, o antes, en el instante que consideres conveniente, pero antes de que vayas a la cama el día de hoy a descansar, realiza una oración en la cual le pides a Dios perdón, porque tal vez ibas bien y has dejado de hacer las cosas correctamente y te estás encaminando a un final muy triste. Le pidas perdón, le pidas que te dé fuerza, pero sobre todo que te comprometas a regresar a las primeras obras, que lo que hacías como cuando te encontrabas en la iglesia de Éfeso, deseable, y que estabas ante el primer amor de las cosas de Dios y que luchabas y te esforzabas, que eso vuelva a renacer en ti. Pero depende de ti. Es una oración de compromiso en el cual le digas, Señor, mi vida es tuya, mi vida será diferente, pero te pido, Padre eterno, te solicito que me ayudes dándome fuerza, te solicito que me ayudes permitiendo que mi vida sea diferente, pero sobre todo que mis obras sean para honrarte. Y eso sí, si haces esa oración, mañana no te levantes pensando que ya este tema quedó atrás, que ya lo olvidaste, que ya no hay nada que hacer, que ya hace... No, si Dios permite, te levantas, nos levantamos y sea para vivir cada una de las cosas que le prometamos a través de esa oración. Y seguir el cambio, y seguir el cambio, y darnos cuenta, insisto, que el que va a ganar el reino es el que perseverare, es decir, el constante, el que es firme. Hay que ser firmes para llegar a la vida eterna.
vuelvo a repetir, no como Salomón, que tuvo un buen principio y tuvo un mal final. Mejor corrijamos eso, hagámoslo a un lado y tengamos un principio, o si ustedes quieren, un mal principio, pero un mejor final. Que nuestra vida sea, a partir de hoy, un compromiso total y absoluto de vivir en las enseñanzas de nuestro Dios, en sus mandamientos. Que el Señor les bendiga, les guarde, hermanos, y paz. Paz a vosotros.